Mi primer recuerdo de haber experimentado un miedo colectivo, como un borrego más de la manada, fue una vez que fuimos al centro, que yo creo que fue entre los años 1985 y 1988. ¿Y por qué creo esto? Porque en esa época, frecuentemente en la tele había cadena nacional en donde aparecía Pinochet ladrando con su voz nasal, aguda, campesina y fácilmente imitable. Era mediodía, antes de almuerzo, estábamos con mi madre y mi hermano mayor en el centro de Santiago. Íbamos a hacer diligencias. Caminábamos por Avenida Santa Rosa en dirección hacia Alameda, cuando en un momento se escuchó mucho ruido y gente gritando. Enseguida miro a mi madre y a mi hermano y ambos empezaron automáticamente a llorar a moco tendido, como si les hubiesen apretado un botón para activarlos. No entendía nada. Crecí viendo a mi vieja llorando cuando tenía peleas con mi viejo o en los funerales, pero jamás en plena calle y de un momento a otro, sin que nada haya pasado. No vi que nadie les pegara o que algo terrible hubiera ocurrido. Para mí, un niño de alrededor de 5 años, aproximadamente, fue una experiencia mágicamente terrorífica. Fue como si, para mí fue como si un mago caldeo desde su atalaya, muy lejos, nos tiró un hechizo que nos hizo llorar y sentirnos como la mierda. Es curioso cuando uno es más ingenuo o tiene un pensamiento prelógico y no cuenta con toda la información respecto a un fenómeno. Y generalmente se acude a la explicación mágica. Pero bueno, mi madre me tomó de la mano y nos alejamos corriendo de la Alameda de vuelta por Santa Rosa. Y recién entonces empecé a sentir que me ardía la garganta, la cara, los ojos y lloraba profundamente, aunque no tenía pena. Mi hermano me dijo que eran las bombas lacrimógenas que habían tirado los pacos lo que me producía el llanto. Por suerte han pasado bastantes años desde entonces y así que no tengo registrado muy detalladamente bien la sensación misma de malestar y dolor que sentí producto de las bombas lacrimógenas. Por suerte no puedo reconstruir muy bien la sensación misma. A diferencia de otros dolores que sí experimenté cuando niño y que los recuerdo bastante bien, como cuando me quemé la palma de la mano con una plancha encendida o cuando me saqué completamente la uña del dedo índice porque estaba jugando con una regla, o cuando me acerqué mucho a ver lo que estaba haciendo mi tío en el patio con sus máquinas y me cayó una chispa de soldadura dentro del ojo. Para esa época en que tenía alrededor de 5, 6, 7 años, tuve varios sueños recurrentes, es decir, que los tuve más de una vez y que de hecho aún recuerdo. Uno era sobre uno de mis hermanos que era secuestrado por una pandilla de rugbyistas y lo hacían desaparecer. Y otro trataba de que en una noche, sobre nuestro barrio, flotando sobre nuestro barrio, se posaba una nave espacial gigante, llena de luces de maravillosos colores, muy parecida a las naves Centraedis verdes que parecían pepinillos o mojones de enfermo. Mientras yo miraba esa nave espacial, de una puerta X, en un sueño, aparecía mi parvularia de kinder, la cara y pollo le decía a mi madre, para decirme que estábamos siendo invadidos. Y yo recuerdo que le preguntaba o le pedía permiso si podía salir al patio a buscar a la perra para que no le pasara nada.
Pero bueno, dejando de lado las interpretaciones psicoanalíticas, porque en realidad, o mágicas, porque en realidad nadie sabe con exactitud qué es lo que provocan los sueños y las pesadillas. Pero sí es posible reconocer, y sobre todo en los niños, que existe una correlación entre un niño que tiene mal sueño y pesadillas, que además está sufriendo situaciones estresantes, violentas, etc. Claro, mi inconsciente se robó la nave de Robotech sin pagar derechos de autor, pero el resto creo que fue inspiración del ambiente que se vivía en aquella época. Porque el miedo es eficaz y es poderoso. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza. Y la manifiestan todos los animales. La mayoría de los miedos tiene que ver con evitar el dolor. O mejor dicho, muchos de los miedos tiene que ver con evitar el dolor. Y en concreto, al final, con la autopreservación. Y yo creo que es por eso que el miedo tiene una función didáctica también. Para que uno así aprenda a huir de lo que quema, lo que moja o muerda. Recuerdo que el mago Gandalf en el libro El Hobbit decía algo así como: no hay mejor enseñanza que una mano quemada. Tiene razón el viejo, aunque bastante brígido, pero es un libro escrito en una época en donde era normal pegarle a los cabros chicos en el colegio parte de los profesores. Ahora, en cuanto al miedo como sentimiento colectivo, la película Men in Black tiene un ejemplo que vale la pena mencionar. Esta película, por si no la han visto, trata de unos extraterrestres que viven entre los humanos, que para ser aceptados se ocultan y mimetizan, es decir, renuncian a su identidad en el ámbito público para parecer normales. Y al comienzo de la película, Will Smith, que hace el personaje del jovencito, le pregunta a su colega, interpretado por Tommy Lee Jones, que hace el clásico personaje del viejo cascarrabias, pero que tiene buen corazón. Le pregunta por qué no le cuentan a la gente que los extraterrestres existen, porque después de todo, la gente está segura y la mayoría de los aliens son buenos ciudadanos y no son una amenaza. Y el personaje del viejo amargado le contesta: una persona es inteligente, pero la gente en grupo es tonta. Son animales peligrosos y asustadizos. Gustave Le Bon, que es psicólogo de masas, afirmó que en las muchedumbres los individuos pierden sus características personales y surge una especie de alma colectiva que les hace sentir, pensar y actuar de un modo completamente distinto de cómo lo haría cada uno de ellos por separado. Esta alma colectiva es muy influenciable por el contagio mental que se da. Teniéndolo todo esto en consideración, no resulta nada de raro que el miedo también constituya un hecho social, toda vez que puede construirse socialmente. Jean Delimot, un historiador francés, dice que las colectividades y civilizaciones en general están embarcadas en un diálogo permanente con el miedo, toda vez que suele ser una de las herramientas de control social acaso más viejas que existen. Quizás la más antigua junto con el ejercicio de la fuerza bruta. Pero bueno, así se da este matrimonio terrible, pero eficaz y bastante fértil, entre la necesidad del poder, del poder central, de oprimir para controlar, y, por otro lado, una masa que por ser masa es más impresionable y atemorizable. El Estado, que actualmente es el lacayo número 1 del poder plutocrático,
ejerce la fuerza legítima. Junto con los medios de comunicación administran el terror de masas, la máxima expresión del miedo. Thomas Hobbes y su temor patológico al estado de la naturaleza justifican el autoritarismo del Estado. Cualquier atropello del Estado es mucho mejor que la violencia que se podría experimentar en el estado de naturaleza, dice Hobbes. Un chantaje que establece una falsa dicotomía que hasta el mismo Pinochet ocupó. Yo o el caos, dijo alguna vez el viejo culiao. Pero bueno, el Estado, en este formato de democracias liberales actuales, son recurrentes o reincidentes, mejor dicho, en crear falsas dicotomías sostenidas sobre el miedo. Bueno, y además de otros mecanismos como crear oposiciones controladas para establecer un mejor, para acotar la discusión política, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese tema ya da para otro capítulo. Todos tratamos de huir de lo que nos genera miedo, porque no es una sensación agradable y tampoco se ve bien frente al resto. El historiador Francisco Díez de Velasco, español, dice que durante milenios el miedo ha sido considerado como un sentimiento inapropiado en nuestras agresivas sociedades, que están construidas desde la sublimación del valor y la universalización de los modos bélicos y triunfantes de pensar el mundo. ¿Qué es el fútbol sino una sublimación de la guerra? En el caso de las selecciones nacionales, por lo menos. Pero bueno, esto que dijo este caballero, Díaz de Velasco, me recuerda que hace unos años atrás yo solía pegar stickers en las calles. Stickers que tenían frases muy breves, de diversa índole, ninguna frase muy brillante, y que de hecho estaban escritas sin darle mucha vuelta. Uno de estos mensajes decía, en letras negras grandes, tengo miedo. ¿Y tú? Bueno, la mayoría de las calcomanías o stickers, como le dice ahora la gente joven, fueron rotas, rayadas encima, o pusieron otro sticker o un cartel encima, que es lo que pasa siempre con todas las cosas que se pegan en la calle. Pero una persona sí me contestó y me escribió algo así como: no, debemos ser valientes. Algo así el mensaje, pero escrito en un lenguaje hippie, cuico, comezoya de mierda, ¿cachai? Que no me acuerdo bien ahora, pero el mensaje era como ese. En donde efectivamente ni siquiera se planteaba la posibilidad de reconocer la existencia del miedo. Porque de alguna manera la exhibición del miedo en un lugar social, por las características que mencionamos antes de lo que tiene la colectividad o la masa, puede producir fácilmente un contagio. Pero bueno, tener miedo, así como también tener ansiedad, que es como la prima hermana del miedo, no tiene nada de malo en cuanto a considerarlo como una emoción válida. Suena obvio, quizás, pero se pueden realizar obras valientes teniendo miedo. De hecho, los verdaderos valientes son los que actúan a pesar del miedo. Y aquellos que lo hacen sin miedo son aquellos que están locos. Porque de hecho, precisamente los humanos que no tienen miedo son aquellos que tienen una severa patología en su cabeza o derechamente aquellos que no están vivos. Tener miedo puede ser un símbolo de prudencia. Tener miedo no es necesariamente una señal de cobardía. Tener miedo puede ser terrible, puede paralizar a la gente y puede tener un origen en virtud de un severo trauma difícil de borrar. Pero
independiente de todo eso, lo importante del miedo es saber a qué temer y a qué no. Hace poco tiempo hubo una temporada de lacrimógenas bastante intensa y en esta oportunidad no le vi ningún cariz mágico, pero sí le vi lo terrorífico, porque ahora puedo ver de dónde vienen las lacrimógenas, entiendo el proceso lógico de cómo funciona y sobre todo entiendo la razón, tanto inmediata como mediata, de por qué las fuerzas de orden y seguridad lanzan bombas lacrimógenas. Reconozco que una vez me dio miedo cuando volvía del trabajo y salí del metro con mi ropa de señorito y caminaba por la omnipresente Alameda y empezaron a llover bombas lacrimógenas, literalmente, que eran lanzadas para caer cerca de nuestros cráneos, porque al final de cuentas los pacos culiados estaban jugando Angry Birds. Y bueno, en virtud de esta exposición a los gases desarrollé una dermatitis en las partes laterales de la cara, como debajo de las sienes. Y porque precisamente era el lugar donde no me cubría la máscara. Y bueno, esta dermatitis era bastante molesta. Pero de todas maneras debo hacer mención que lo peor de esta tormenta de gases lacrimógenos era cuando se desplegaba acá en mi burguesa calle. Cuando veía el combate y que la neblina se apoderaba de la calle, yo cerraba todas las ventanas para que no entrara el gas. Tal como si fuera esta fuerza precisamente de la película de John Carpenter, The Fog, la neblina. Esta weá que mata a la gente o se la come, no sé qué chucha le hace, pero hace mal. Y a pesar de todas mis precauciones, siempre fracasé en esa tarea. El ardor de mi dermatitis era como una especie de sentido arácnido, porque antes que me diera la sintomatología de la bomba lacrimógena, me ardía y por lo tanto me avisaba con anticipación que el monstruo ya estaba dentro de la casa. Roy Batty, un personaje de la película Blade Runner, es un androide de guerra que quiere independizarse de los humanos, o mejor dicho, no es que quiere, se independiza, se escapa, porque quiere vivir más de lo que le corresponde según su programación, que son como 5 años. Es perseguido por fuerzas de orden, bla, 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 pero al final de la película, después, no es el final en todo caso, después de someter y golpear a su perseguidor humano y lo deja al borde de caer en el vacío de un edificio, Roy Batty le dice: es toda una experiencia vivir con miedo, ¿cierto? Y después le dice: así es como nos sentimos los esclavos, algo así. Y claro, una cosa es vivir con una permanente sensación de miedo, tal como lo dice Roy Batty, en donde, metafóricamente hablando, obviamente, la persona se convierte en una esclava constante de los impulsos en virtud del cual es bombardeada. Ahora bien, otra cosa es sentir miedo cuando la ocasión lo amerita, cuando corresponde, cuando no constituye un estado permanente. Y es por eso que en la primera ocasión, mi primera vez con las bombas lacrimógenas, lloré sin tener pena. Pero en esta última temporada de tormenta de bombas lacrimógenas, tuve pena sin llorar. Porque pude ver cómo se estaba creando el escenario de una permanente sensación de miedo. Uno crece y con los años se da cuenta que no hay que temerle a los fantasmas, ni a los marcianos, ni a los centraedis, a la niebla, ni a los replicantes.
sino que a los humanos que están vivos. Porque claro, aquellos humanos vivos que te apuntan con fierros, sea con o sin uniforme, merecen ser temidos, sin duda. Pero más temidos deben ser aquellos humanos vivos que fundan bancos, que trafican influencias, aquellos humanos vivos que son psicóticos, que buscan constantemente maximizar sus ganancias, o bien compran canales de televisión. Si vamos a ser un alma colectiva y inevitablemente vamos a compartir y contagiar nuestros miedos, ojalá pudiéramos compartir nuestros miedos correctos, aquellos miedos que no nos paralizan, sino aquellos miedos que nos permitan actuar para autopreservarnos como comunidad, aquellos miedos que nos permitan realizar acciones para poder vivir mejor. En definitiva, aquellos miedos que corresponde tener, y en ningún caso los miedos que nos dicen que debemos tener. Muchas gracias por escuchar, por el tiempo que se dan. Agradezco mucho a la gente que se toma la paciencia de escuchar estas palabras. Les deseo lo mejor, cuídense y hasta la próxima.